una oferta que es difícil de rechazar. Tenemos a dos grandes invitados esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Mirko Macari, muy bienvenido, Mirko. Gusto tenerte acá nuevamente. Eduardo, ¿cómo estás? Alberto Mayol también con nosotros. Bienvenido, Alberto. Eduardo, ¿qué tal? Que además viene con su nuevo libro, Big Bang, Estallido Social 2019. Interesante libro. Está ya en las principales librerías del país. Y esta número música... uno. Número uno. Epa. Y esta música tiene que ver con un podcast, además, que hacen ustedes. Musical. Claro, número uno. O sea, el carnet. El momento sábado taquilla, el momento sábado taquilla. Porque además esta música tiene que ver con el podcast que hacen ustedes, sí. donde La Cosa Nostra. Bueno, tenemos un podcast que nace además de un trabajo de harto tiempo, de ir haciendo seminarios sobre tratar con seriedad, ¿no? Con cariño, las películas del Padrino y la novela para poder entender su teoría del poder y cómo usarlo. Ajá. ¿Estos seminarios son los seminarios con barra abierta? Sí, Perfecto. Y aquí me parece que no, sí. es la gran... En la tarde, porque no todo el día se pierde el sentido docente. Claro. El podcast es una manera actual, digital, 3.0 de mantener actualizada a la concurrencia y a la fanaticada de la película y de muchos que han asistido al seminario. Lo pueden escuchar en Spotify, en diferentes plataformas, en YouTube. Sí. La Cosa Nostra. La Cosa Nostra. La Cosa Nostra. Se llama análisis de actualidad, pero el leitmotiv o el marco teórico, como dice Alberto, es la película El Padrino, que no es una película sobre la mafia, es una película sobre el poder. Sobre el poder. Exactamente. Claro. El poder trasladado a un escenario de mafia. Claro. Escuché por ahí en los pasillos, Mirko, que reclamabas que estás trabajando mucho por poca plata. ¿Es verdad esa queja? Esa queja hay que mantenerla permanentemente. Tú lo sabes Funciona muy bien. en Chile, funciona en Chile. Sí, tú lo sabes muy bien. No, yo la suscribo. Sí, claro, la utiliza. Es una estrategia de poder. Entonces hay que mantener el temor. En cualquier minuto el auditor del podcast cree que lo va a tener que pagar. Entonces con ese miedo uno administra una expectativa. Nos tienen locos los auditores y dicen, pero ¿cómo Mirko empieza que va a cobrar? Y nosotros con Darío estamos ahí, no, tranquilo, si esto se va a mantener. Claro, hay gente como del rojerío que dice, es una inconsecuencia. Así. No, están lucrando con... Está impugnado el sistema político, no el capitalismo. Así que... Mandémosle un saludo a Darío también, que es el tercero... Darío Quiroga, mandémosle un abrazo cariñoso que sin él no seríamos nada. Así es. Lo quisimos invitar, pero ustedes plantearon que no era televisivo. Está vetado, sí. Está muy gordo, pero tiene todo el... Es bueno que Darío lo sepa, ¿no? Tiene todo y acá haces un corte de pelo que para la época está muy mal porque es muy parecido a Carabinero. Entonces, no es... Dicen que a lo mejor con las muchachas puede tener cierta aceptación. Hoy en día los carabineros parece... No ha dejado de tenerse sex appeal, en ningún caso. Eso lo ha mantenido, Su Cavieres. Su Cavieres. Vamos a entrar en... Que es otro marco teórico a estas alturas. Eso ya pasó a marco teórico también. Claro. Es verdad. No descartamos el taller Cavieres. El taller Cavieres. El taller Cavieres. ¿Cómo? Hashtag todos somos Cavieres. Saquemos el Cavieres que tenemos. Claro, ¿quién sería Belencita? No sé. Es una linda teoría. Vamos a entrar en materia, muchachos. A propósito de, además, insisto, muy relacionado con el libro. Muy interesante libro. Yo creo que es la consecuencia lógica de los libros anteriores. Sí. Modelo derrumbado, sociedad rota, política inútil. Es la bajada, lo que dice Big Bang. Además, una fotografía preciosa la que ilustra este libro. Yo lo estoy leyendo, no lo he terminado. El libro es el resultado de cómo Alberto comprende profundamente El Padrino. Entonces, él pasa por caja. Finalmente. Claro, es el momento de cobrar. Sí, aquí estoy. Vengo yo dije de esto. ¿Por qué el texto inicial es de Paulsen y no es de Macari? Porque una de las ideas importantes es que uno siempre tiene que alejarse para llegar a la meta. Perfecto. Los satélites no se buscan mirando directo al satélite en el cielo. Hay que buscar en el rabillo del ojo. Mira. Hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Sí, bueno. Ya, estamos ante un estallido, una rebelión, un Big Bang, como dice el libro, un movimiento político. ¿Qué es lo que estamos viviendo realmente? Ya entendiendo que todavía estamos muy encima, pero quizás ya con algunos días de reposo. Estamos en los locos años 20. ¿Te acuerdas tú que así se decía de cómo se llama, de la segunda década del siglo XX? Bueno, estamos en el 2020, estamos en los locos años 20, es lo mismo. Es un momento de desorden, de desborde, no de desbordes, de desborde. Aunque también es un momento. Fue su momento, pero no lo supo utilizar. Es un momento caótico donde todo lo cierto deja de serlo, todo lo sólido se desvanece, y por lo tanto estamos en un cambio de ciclo de un momento histórico a otro. Y esos momentos son caóticos, le llevan
deslegitimidad de las instituciones, nuevas reglas para el poder, alteración de la cotidianidad, más violencia de la que quisiéramos, pero así son esos periodos, ¿no? Así ha sido siempre, ¿no? Claro, es un momento de crisis de quienes tenían que administrar lo que habían logrado instalar. Y ese momento de crisis tiene distintas formas de manifestarse, y esta es muy inusual. Llamamos estallido, que es lo correcto. Yo lo prefiero llamar como Big Bang. Y lo prefiero llamar así porque básicamente lo que significa es que desde ese momento en adelante la forma del espacio y del tiempo cambia. O sea, nosotros, está lleno de actores que hoy día mismo están actuando pensando que las cosas se pueden hacer igual que antes del 18 de octubre y que se pueden administrar ciertas cosas y que las lógicas pueden repetirse. Por ejemplo, tanto a la derecha dijeron, ya, ¿sabes qué? No, en realidad hay que ir por el rechazo. Porque si nosotros perdemos, pero perdemos con dignidad, hay 38%, después vienen los años 90. Tenemos una especie de retorno de Elwin. Asimilando ambos plebiscitos. A ambos plebiscitos, y de ahí para adelante tenemos entonces una democracia de los acuerdos, ¿no? Y los obligamos porque tenemos los 2/3, porque ese cálculo, pero está lejos de tener verosimilitud alguna. O sea, suena precioso, suena perfecto, no tiene nada que ver. Después de un estallido, allí donde empieza a acumularse la materia, será el futuro. No, el futuro, lo que había antes no existe. Estalló, se rompió. La política no sirve para nada, tú haces cosas y no pasa nada. Desde esa perspectiva, ese modelo neoliberal que se instaló en nuestro país y que algunos señalan y ponen sobre la mesa, permitió reducir la pobreza en Chile como nunca antes había hecho antes. ¿Eso no existe? Bueno, la Unión Soviética competía en las Olimpiadas, casi le gana a Estados Unidos la carrera espacial, si es que hay que operarse de realidad. Es que ni siquiera vale la pena discutirlo, porque yo te puedo decir, hace 10 años yo te decía, este modelo ha tenido muchos éxitos, pero mira todo esto otro. Pero hoy día no hay nada que discutir. La mitad de los epígrafes del libro son de la Biblia, porque la Biblia te enseña una cosa súper simple. Cuando Dios habla con voz rotunda y estruendosa, tú no te ponías a decirle, no, pero que yo tengo un punto, quiero hacer un alcance. Claro, permítame, don Jehová. No, pues si tenés un cataclismo 10 grados, la realidad está invertida. Carabineros cuida que la gente robe tranquilo, saquee tranquilo el supermercado, ¿no? Cuando el mundo se pone de patas arriba, ¿no? Tú vas a venir a discutir cosas. Aquí no está el juego, el modelo, dalo por perdido de entrada. Esto no, lo que estalló ya no fue ni siquiera el modelo, fue todo lo demás también. Por defender el modelo hicieron estallar la sociedad y la política completa. Entonces hay que operarse de realidad, y esto es mucho más grande de lo que se está comprendiendo, o lo comprenden pero tienen un plan muy absurdo, ¿no? O muy maquiavélico al respecto. Yo creo que es muy absurdo. Ni siquiera... Mirko, si ese modelo, como dice tu partner, desaparece en este estallido, en este Big Bang, ¿cuál es el nuevo modelo que se va a instalar? ¿Es un modelo basado en el libre mercado? ¿Es un modelo parecido a qué? ¿Cuál es, Melame? Yo tengo mis matices con Alberto, en el sentido de que el modelo chileno parte el 80 en lo político con la Constitución, y el 82 después de la crisis, ¿no? Que es una gran crisis bancaria, donde el Estado salva a los bancos, mueren los viejos grupos económicos y nacen los nuevos. Y eso pilla a la dictadura en un escenario inédito para la dictadura, que es un escenario de bonanza económica que empieza el año 86, y al año 88 el plebiscito Pinochet llega, ¿no? a una disputa política con una economía bullante. Esa es la verdad de los datos. El modelo estaba funcionando. Y el modelo sigue funcionando, ¿no? Y alcanza su pic por ahí por los 90, 97, el minuto en que el país crecía al 7%, estábamos todos en el mall, respetábamos a nuestras autoridades, don Eduardo viajaba, salía en el matinal. Bueno, no tú, por cierto. Entonces, uno tiene que comprender que nos cuesta mucho en Occidente, para eso sirve la filosofía oriental, la idea de ciclo. Entonces, desde el minuto en que el modelo que funcionó, ¿no? Que hizo cosas que dotó de bienes materiales a la sociedad, ¿no? La sociedad no es solo materia, pero el modelo se enfoca solo en lo material, y la gente tuvo acceso a televisores, pero acceso a refrigeradores, a lavadoras, que son bienes políticos. Una lavadora emancipa a la mujer en la casa, un refrigerador también, etc. Hay cosas que hay que ver también. Pero empieza a mostrar fisuras de distintas subpartes del sistema que no son capaces de ser reparadas a tiempo. Entonces,
hoy día está la escoba por la PSU, pero la PSU está impugnada del 2011 como instrumento. Es más, el 2005 ya hay informes que dicen, no, hay que arreglar esto. El sistema de pensiones no podemos decir que el año pasado nos dimos cuenta que no funcionaba, no, claro, 1,5 millones. Entonces, no se ha habido lentitud. Puedo hacer una lista gigante, no lentitud, indolencia absoluta, por una serie de razones epocales en que la política se vuelve inútil, en que el juego izquierda-derecha ya no da cuenta del mundo del siglo XXI. Entonces, la política institucional, el juego gobierno-congreso, es incapaz de solucionar ningún problema importante. Solo importa la lucha por el poder. Puedo hacer un anuncio, tirar unos bonos, podemos pelearnos por cuña, pero yo no puedo entrar a arreglar una cuestión estructural. Las zonas de sacrificio las vengo leyendo en el Mercurio del año 90. El problema de la salud pública, se han hecho cientos de reportajes. Entonces, ninguno de los grandes temas sociales, entre comillas, de desigualdad, alguien puede decir, ¿sabes que nos estamos notificando ahora? Vienen de hace rato. El tema no es el modelo, es la incapacidad del sistema político de resolver los pendientes y los lastres que va dejando el modelo, porque el modelo es tuerto. El modelo solo construye mercado, entonces se preocupa del mercado previsional. Bueno, y la gente que está fuera del mercado previsional, bueno, ahí vemos. Y ese ahí vemos termina estallando acá, porque son demasiados ahí vemos. Entonces, la idea de modelo ya es una idea también que va de salida en el mundo. Harari, Yuval Noah Harari, 12 millones de ejemplares de sus libros vendidos en el mundo, te dice, el año 38 había 3 sistemas disputándose, 3 modelos disputando la hegemonía en Occidente, ¿no? El fascismo, el comunismo y las democracias liberales. El 68 quedan 2, el 98 queda 1, el 2018 no hay ninguno. Entonces entramos a una época en que hay que construir lo nuevo, pero ya no va a ser de arriba hacia abajo, porque ya esa idea de un modelo que se construye en esta sociedad vertical es lo que no funciona más, de ningún modelo, no hay modelo alternativo. Y eso es maravilloso porque es el desafío de construir algo desde lugares distintos. Claro, y un poco el tema del padrino tiene que ver con una cosa que es bien interesante desde el punto de vista del poder. La mayor parte de los estudios sobre la política hablan sobre los partidos políticos, las organizaciones, pero hablan de lo que es la puesta en escena. El poder no necesariamente está en esa puesta en escena. La mayor parte de las veces no está allí. El poder está en otras partes. Y la gracia del padrino es que es una obra de alguien que empieza a acumular poder realmente desde cero. Eso, don Vito Andolini, luego Vito Corleone, era un niño que a los 10 años lo envían a pedir perdón porque le han matado a él, a su padre y a su hermano. Él tiene que ir a pedir perdón para que le salven, para que no lo maten a él, claro, como niño. Y así porque él tiene que jurar que nunca va a vengar la muerte de su padre y su hermano. Era tan poco su poder que tenía que pedir perdón porque le habían matado a su padre y a su hermano. Para que le perdonaran la vida. Sufrir la misma suerte, claro. Exactamente. Y sencillamente los tipos le dicen no, porque este chico tiene talento. Y como tiene talento hay que matarlo, porque es peligroso. Lo hemos visto disparar y dispara bien. Así que este chico hay que matarlo. Y él sale corriendo, se sube a un barco y llega a Nueva York. Y de la nada tiene que empezar a construir. Y esas reglas de construcción de poder de la nada tienen mucho que ver con estos momentos de vacío de poder, donde los políticos creen que porque tienen un cargo, tienen no sé qué cosa, tienen algo en la mano, y no es verdad. Les quiero plantear el capítulo 7 del libro, que es la cuestión moral, donde mencionan lo de la dignidad se convierte en costumbre, el texto de Patricio Mans, y hay un momento en que dice: la disciplina moral ha sido una de las dimensiones centrales del proceso del estallido social. La construcción de sentido ha sido intensa, reconstruyendo la magnitud de los daños materiales y humanos en el marco de una necesidad de liberación del agobio del mercado. Y como toda crisis de gran alcance, la zona de definiciones se encuentra en la moral. Y posteriormente hablan ahí de todas las implicancias morales. A mí me parece que parte de esta disputa y de esta discusión está instalada en la moralidad, una moralidad que hoy en día parece un poco sexy de mencionar, porque la moralidad se ve como no tengas relaciones antes del matrimonio, ¿no? El aborto y esas cosas. La moralidad eso era cierto cuando la iglesia no se desplomaba. Claro, pero yo hablo de la moralidad en términos de la ética también y de la construcción también de nosotros como ciudadanos. ¿Qué rol le cabe a la moral y a la ética desde los ciudadanos, aparte de las élites, en esta discusión? Se lo dejo planteado porque antes les quiero contar en Twitter una discusión que se da cuando el presidente del gremio de los profesores
da un tuit apoyando a Chanfró a propósito de que ha dicho el Estado que se le va a aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Dice, vamos, nosotros estamos con ustedes, con la ética de los estudiantes. Y otros le dicen, bueno, ¿y qué pasó con la ética? ¿Qué pasó con la defensa de los otros estudiantes, los que no pudieron dar la PSU? Entonces empieza a haber una licuefacción de la moralidad y de los puntos de vista éticos. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, que ese es el pantano que el gobierno busca, pero el problema moral del estallido... ¿Por qué busca el gobierno un pantano? Te contesto las dos cosas. Lo primero es lo siguiente, la economía de toda la vida, ese es el corazón del análisis y del libro, es la economía de toda la vida ha sido un problema moral. De hecho, los griegos cuando inventaron la palabra no le pusieron ecología, le pusieron economía. Nomía significa norma, es la norma de la casa, del hogar. Entonces, la economía tiene una cuestión moral que es que la visión radical del libre mercado suprime. Dice, aquí no hay ninguna moralidad. Lo que importa son los hechos puros y duros, y el hecho es que todos los almuerzos se pagan, no hay almuerzo gratis. Y por tanto hay que pagar en todos los mercados. No hay moralidad alguna, no, es que este mercado no debería, porque en realidad... No, si tenemos problemas y vemos que... buscaremos una solución con un Estado subsidiario. Esa visión que destruye toda la relación moral es la que está pendiente. La gente lo que dice en este momento, por eso la política no tiene nada que ver en todo esto, lo que la gente dice es, tráigame una economía que respete normas morales, que se pague lo que se tiene que pagar, que paguen los de arriba tal como pagan los de abajo. Tráigame una moralidad, tráigame una reciprocidad, que todos tengamos algo que ver con la sociedad en la economía. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿ya? Y eso es clarísimo en todas las investigaciones, es clarísimo en el tipo de fenómeno y es clarísimo en la historia de la humanidad. La humanidad siempre ha sido así. Eso es lo primero. Lo segundo, el gobierno, ¿qué es lo que ve cuando ve la PSU? Y aquí entra ya las tesis bien locas de un gobierno. Los gobiernos siempre tienen que favorecer el orden, pero este gobierno, ¿qué dijo? No las tesis de la performance. No. Las tesis de este gobierno. Este gobierno, ¿qué es lo que dice? Mira, nosotros ya perdimos todo. Estamos parapetados aquí, no tenemos capacidad de nada. Entonces, lo que vamos a hacer es que se desgasten ellos. Porque en el fondo, la ciudadanía le confiere poder rápidamente a otro. Cuando se la quita al gobierno, se la pasa a otros. Entonces el gobierno dice que se la pasen a Chanfró, que se la pasen a los niños, que se la pasen a la ACES. Porque ellos van a radicalizar el discurso. Entonces yo quiero enfrentarme con ellos. Quiero hacer lo que hizo Cubillos con los que están quemando el colegio. No quiero hablar con nadie más. Y empieza a jugar ese juego, el juego de fomentar el caos. Hablar metafóricamente en términos del diálogo público, no de invitarlo a la moneda, como el interlocutor de crear la dinámica, la polaridad en ese escenario. Claro. Ahora, desde esa perspectiva, ¿usted creen que esto le habría funcionado al gobierno? Pero mira, es que no le va a funcionar, pero ellos creen, es que eso es lo interesante. Están convencidos de que funcionó. Están convencidos. Hicieron todo para hostilizar. La frase de Mañalich, la frase de la portada de La Segunda diciendo un equivalente a esto no prendió, cabro. O sea, todo. Los militares mandando un correo diciendo usted no dio la prueba, venga rápidamente a ver con nosotros, aquí lo arreglamos. ¿Ya? O sea, todo lo hicieron para que no suspenden la prueba de historia por una filtración. Todos los años hay filtraciones de algún facsímil de la PSU, todos los años. ¿Ya? A ver, evidente, no hay necesidad de ninguna aclaración, lo que quieran, no hay necesidad de nada. Es evidente que el gobierno buscó que aumentara el nivel de caos. Permíteme una pausa ahí. Mirko Macari, ¿tú crees que el gobierno tiene una capacidad de articular algo de esa naturaleza? Yo tengo mi distancia con Alberto en eso, ¿no? Porque él está muy bien planteado lo que Alberto plantea, pero yo dudo de la real capacidad del gobierno de generar una estrategia. Equivocada o no, aceptada o no, de elaborar una estrategia. Yo creo que es una pulsión lo que tiene el gobierno, ¿no? De salir a capturar su base de apoyo y recurrir al discurso que tiene siempre, ¿no? De moralizar en torno al tema de la violencia, pero no veo una real estrategia de poder, no le veo la sofisticación al asunto porque es apenas una coyuntura. Yo siento que el episodio de la PSU agrava y complica más la situación del gobierno, porque lo que demuestra es que un puñado de estudiantes secundarios, si uno le parece que está mal, peor incluso, ¿no? En términos de lo que ellos hacen, no es capaz de alterar el orden.
O sea, ya, podemos conceder que se altere el orden de tránsito en la ciudad, por un piquete manifestante o por una acción determinada en un día o varios días, pero alterar un rito, un procedimiento que ni siquiera se vio alterado en la dictadura militar. Que era un momento de enfrentamiento. El Frente Manuel Rodríguez, ¿no? Un ejército organizado para revocar al gobierno, no tuvo la capacidad de interrumpir este proceso. Entonces, a lo que nos enfrentamos es al desgobierno. En lo que estamos es en un vacío de poder. Y el primer damnificado en un sistema presidencialista y jerárquico como el nuestro es el gobierno y el presidente, porque lo que se evidencia es que el gobierno no puede dar cuenta de su principal función, que es garantizar la normalidad. Entonces, evidentemente que mi lectura tiene mucho más que ver con eso. Respecto de lo constitucional, para mezclar cosas, la derecha dice, oye, no se puede hacer una discusión constitucional en este estado de desorden. Estoy de acuerdo. Me parece que tienen un punto en la derecha, en lo que probablemente no van a estar de acuerdo conmigo, en decir que justamente entonces antes de entrar a la constitucional tenemos que resolver el desgobierno. Y el desgobierno implica enfrentarnos a la realidad de admitir que no hay gobierno. De facto el poder no tiene poder. Y ese es el verdadero problema de fondo que estamos atravesando hoy día en Chile. Porque hasta antes de la PSU teníamos un tema de orden público en la calle, pero la PSU es que se altera un ritual que es ni más ni menos el que mueve la maquinita de la educación superior, que son miles de millones, expectativas, etc. Me gustaría que habláramos también del panorama político, del rol de los actores, que fue el momento de desbordes, como señalaron acá, pero no quiero dejar pasar esta disputa de la dimensión valórica respecto a lo que sucedió con la PSU. Aquellos que le dicen al presidente del Colegio de Profesores, le dice, usted está apoyando a Sanfroy y a las ACES, pero nunca le escuchamos decir nada en contra de aquellos que estudiaron, que pagaron un preuniversitario, que querían dar la PSU y que no lo pudieron hacer. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que el gobierno... ¿No es muy impopular salir a defender a los cabros que querían dar la PSU? No, yo creo que, a ver, yo creo que el gobierno, el único éxito que ha tenido en todo esto, ¿no? Porque la estrategia es bien Fredo Corleone, o sea, es bien absurda, no tiene futuro. Pero el único juego que le funciona, que le ha funcionado, ha sido, bajo el error aquí, por ejemplo, de Mario Aguilar, es que en el fondo logra plantear bajo unas horas un escenario donde hay una especie de disputa entre unos actores, la ACES, y el gobierno, ¿ya? Tratando de jugar al caos versus el orden. Bueno, el peor error que se puede cometer es comprar acciones en esa disputa. En un lado o en otro. En cualquiera de los dos lados. O sea, no tiene ningún sentido porque esa disputa es falsa. La crisis porque la crisis de poder, el vacío de poder no es solo respecto al gobierno. Cuando el presidente del Colegio de Profesores tiene que buscar su nicho dentro de esta disputa binaria y dice, yo quiero ser dirigente social, y está en una cosa que se llama la Mesa de Unidad Social, que busca representar al movimiento, tiene que, entre comillas, subirse a la energía del movimiento. Pero el desfonde es de todas las estructuras de poder tradicionales, incluyendo los sindicatos, incluyendo esas viejas estructuras de izquierda. Las Bárbaras Figueroa, las CUN, los colegios de profesores, ya no lideran ni convocan nada. Entonces, por eso es un estallido y no es un movimiento. Un movimiento es una cuestión articulada, organizada, competitorio, con líderes, con dirigentes, ¿no? Y esto es un estallido. Entonces, los de la ACES son mucho más estallido que movimiento, po. Tienes una dinámica que es más estallido que movimiento. Entonces, eso te habla de la precariedad del poder, para no solo ponerlo en el caso del gobierno, porque a lo que estamos asistiendo es al desfonde institucional de toda forma de organización institucional convencional basada en las lógicas del siglo XX, de izquierda o de derecha, ¿no? Es una dinámica global, ¿no? Es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Fíjate que yo deliberadamente en el libro no hago análisis de actores. Y no hago todo libro de sociología política parte con el análisis de actores. Pero en la primera página yo digo, el héroe de esta historia no existe. Aquí no hay actores. Esto, el que crea que va a poder erigirse en esto, porque no es un proceso de movilización que acumula energía lineal, donde si yo me paro adelante, como Camila Vallejo y George Jackson en el 2011, quedo insuflado con el movimiento. Esto no es así. Un estallido es una situación en la cual todos los puntos se terminan alejando entre sí a gran velocidad, con mucha energía, produciendo un futuro que es de gran incertidumbre. En eso no existe el liderazgo. Entonces tenemos la situación inédita de un estallido muy fuerte, mucha energía desplegada, de gran impacto institucional que está cambiándolo todo,
y no hay una persona que represente a nadie. Entonces, a mí esta semana me han llamado muchos medios así como, ¿la ACE representa a alguien? Ante la semana anterior, ¿la Mesa Nacional representa a alguien? Olvídense del concepto de representación, no importa. Lo que está en jaque es la representación. Porque entramos a una sociedad digital donde ya nadie te representa, la gente se representa a sí mismo. Cada uno se construye cada uno se construye su perfil, cada uno le pone me gusta, cada uno comparte lo que quiere. No necesita que otro decida por ti en el espacio digital. Y la democracia es analógica. Nuestra democracia, ¿no?, es un viejito, ¿no?, que está ahí en la UTI, que es analógico, que tiene otra dinámica, otra estructura, otros tiempos. Desde esa perspectiva, entendiendo que es algo nuevo, es algo que no conocemos, es algo que estamos en dolores de parto, estamos viendo qué aparece ahí. ¿Cómo empezamos a buscar soluciones para algo que desconocemos, sin interlocutores válidos, donde las propuestas no van a dejar nunca satisfecho a todos, donde hay un grupo que está movilizado violentamente y hay un grupo que está al servicio de ese orden desde el shock? Lo primero es legitimar la autoridad. Este desfonde es un desfonde en el fondo de las formas tradicionales o de las estructuras institucionales tradicionales, porque esas formas de autoridad tradicionales están desfondadas. Entonces, estamos en un vacío de poder porque no hay autoridad. Quien conduzca el famoso proceso constituyente tiene que ser una autoridad legitimada y, por lo tanto, yo, en lo personal, creo que no hay otra salida razonable y sana que adelantar las elecciones, tanto de Ejecutivo como de Congreso, ¿no?, para que a partir de esa elección emerjan líderes que con una cuota de energía, así como el sistema tiene su celular en cero. El Ejecutivo, el Congreso, el Gobierno, el celular está en cero. Entonces, carguémoslo por lo menos a 20 para hacer un par de llamados. Hay que hacer un par de llamados de inicio a un proceso de reconstrucción institucional. Un punto ahí que me salta la duda, porque un líder es alguien que es capaz de aunar diversas energías, ¿no? Lo que implica necesariamente negociar en algún minuto. Y los que hoy se han mostrado proclives a la negociación, por ejemplo, Giorgio Boric, han sido víctimas justamente de un movimiento más violento. Y lo han funado violentamente, si es que se puede llamar funa a eso. A mí me parece una agresión. La revolución devora a sus hijos, eso ocurre siempre. ¿Cómo podemos hacer que se restituya el derecho o el respeto a la autoridad? Una autoridad que va a tener que negociar, viendo esa negociación como parte de una cocina de una vieja escuela. A ver, hay un axioma que acá es una suerte de anatema en la política chilena, que se vayan todos, y que lo usan los argentinos. Bueno, llegamos al momento que se vayan todos. Hay una manera saludable de que eso ocurra, porque quienes van a tener que conducir este proceso, ¿no?, quienes van a tener que cargar el celular en 20 para ser los primeros llamados, no, van a tener que tener una cuota de legitimidad. Pero todos los actores que llegaron a este momento cero, ¿no?, ya están en el Titanic que se hunde. Entonces no van a poder estar. Entonces porque ellos todos quieren estar en lo que viene y toman posiciones. Cuando la demanda de la sociedad es, oye, si nosotros no le creemos a nadie. A la izquierda no le cree a Boric, o la masa o la calle no le cree a Boric, Piñera no lidera en la derecha, dice cosas terribles de la propia derecha, ¿no?, de Piñera. Bueno, ese es el escenario en el que estamos. Entonces, lo saludable, y a mi juicio lo único viable, para después causar una discusión constitucional en serio que puede llevar el apruebo y el rechazo, todo lo que está más o menos ya encima, requiere otras caras o caras relegitimadas a partir de un proceso que signifique que se encausa al estallido, porque lo otro es esperar a 2 años de gobierno completo, porque el gobierno no va a recuperar poder. El Congreso no va a recuperar poder ni legitimidad. Es que, ¿sabes? Hay un punto ahí que yo creo que es bien importante, que es entender que el único camino, o sea, la única demostración palpable para la ciudadanía de que alguien está haciendo algo, y eso podría abrir la puerta a una especie de inicio de liderazgo, pero estamos muy lejos de eso, es que alguien logre decir, mire, yo soy capaz, no es que pienso y creo que es mejor, no, soy capaz de producirle a usted alguno de sus deseos, de los deseos relevantes, de los deseos que me apremian cada día. 78% de los hogares en Chile no llega a fin de mes, de acuerdo a la encuesta de presupuestos familiares del INE. Y esa encuesta no incluye la deuda. O sea, esto es mucho peor. Entonces, cuando yo miro eso, digo, bueno, si alguien puede, si el gobierno hubiese dicho a los pocos días, a ver, carguemos un poco la batería. ¿Y la batería cómo se carga? Ellos dijeron, no, con el proceso constituyente les ponemos un juguete. No,
esto se cargaba con un plan de intervención social de 10, 15 o 20 mil millones de dólares que dejara en claro que estábamos dispuestos a desregular la estructura económica del Estado, que éramos capaces de decirle al Fondo Monetario Internacional: van a perdonar unos 3 años, pero yo voy a preocuparme de mi familia y no me voy a preocupar de si tengo las deudas allá y no me jodan, ¿ya? Porque es impresentable que tú vayas a todas partes del mundo y les digas: mis números están impecables, y la gente en las casas esté con su economía destruida. Eso es impresentable. Y tú llegas y le dices: para potenciar el desarrollo del país necesitamos aumentar el nivel de consumo y por lo tanto vamos a transformar en un mercado esto también, el estacionamiento del centro comercial. Entonces, luego se empieza a pagar otra cosa más nueva. Si tú no eres capaz de hacer eso y decirle a la gente: aquí está, hemos cruzado el río, he sido capaz de ir en contra de lo que yo pensaba y aquí soy capaz de ponerlo sobre la mesa, la gente va a decir: ahora lo voy a escuchar. Te voy a cargar el celular. Te cargo el celular. Un rato. Te doy 10%, pero te lo cargo un rato. Y vemos... ¿Y dónde están esas personas hoy? ¿Están en la política, escondidas? No, ¿Están en los sectores sociales? Todavía no los vemos. ¿Están en un sillón? Todavía no irrumpen. No irrumpen, claro. No aparecen porque estamos en medio del estallido, ¿no? O sea, el problema del sistema político, pero particularmente del oficialismo que conduce, es que se compró el diagnóstico del presidente que lo peor ya pasó. Y eso es muy peligroso y es tramposo. Parecía casi una carnada que el presidente salga diciendo: lo peor ya pasó. Sí, bueno. Porque si mi interlocutor, al cual yo quiero pero lo peor, derribar en cualquier aspecto, dice eso, yo quiero hacer lo contrario. Es torpe políticamente, pero es más torpe en el sentido que desnuda tu convicción profunda. Tú quieres transmitir tu convicción profunda para ser creíble, pero finalmente terminas demostrando falta de pericia porque tu diagnóstico está muy equivocado, está muy errado, no es lo que le siente la mayoría. Yo, sin ser actor movilizado en ningún caso, estoy conversando con gente y dice: oye, ¿cómo veis la cosa? Pucha, es que no hemos ganado nada todavía. Sí, pues se escucha mucho. Eso la sensación de la gente es que estamos con el auto en neutro. Claro. Entonces, eso te asegura que en cualquier momento ya ocurrió un terremoto, y viene la réplica. ¿Esa frase a ustedes les parece que tiene sentido, que no hemos conseguido nada? No, no es verdad. Pero al mismo tiempo tiene de verdad el hecho de que la sensación térmica... Es una percepción que construye realidad para ese actor. Entonces, más allá de que uno dice: oye, estamos discutiendo la nueva Constitución, a la luz de a uno que le gusta la política no es poco, po. Es un gran logro, yo estoy de acuerdo, pero la magnitud de la erupción... ¿Cómo tú le planteas eso desde el sentido común a la gente? ¿Cómo le planteas a la gente que dice: no, si no hemos ganado nada, estos son los mismos? ¿Tú crees que nos van a subir la luz en 3 años? Momento, porque tenemos que hacer la pausa. Hacemos la pausa y seguimos revisando y conversando junto a nuestros invitados esta noche acá en Mentiras Verdaderas. A propósito, todo esto a la sombra de Big Bang, el nuevo libro de Alberto Mayor. La pausa y regresamos. Mirko Macari junto a nosotros, Alberto Mayor junto a nosotros, el libro también Big Bang, disponible en las principales librerías del país. Interesante documento que vale la pena revisar en esta revisión, esta suerte de análisis, de digestión de lo que está ocurriendo. Y les había dejado planteado la perspectiva de cómo hacemos, cómo tratamos de generar un debate cuando las posiciones están tan polarizadas, tratando de establecer desde un sentido común que sí se han conseguido algunas cosas, que sí ha habido un cambio, un vuelco, que algo se movió la aguja. Claro, lo que pasa es que es ahí donde el gobierno, por ejemplo, se equivoca, porque el gobierno reacciona a ciertos escenarios. Entonces, de alguna manera le da la razón, por ejemplo, a la ACE. Entonces, uno puede decir, al final, la ACE ha logrado cosas. Ha logrado que no se subiera el metro, ha logrado que se establezca un sistema tarifario nuevo para ciertos servicios básicos, la electricidad, por ejemplo, que se suspendiera el alza que venía de la luz, que era más del 10%. Y así se han ido logrando cosas, desgraciadamente, a partir de los escenarios que el gobierno justamente desea no propiciar. Pero ellos, que creen mucho en el estímulo y respuesta, juegan este juego. Es bien absurdo. Yo creo que lo que sí hay que entender es que aquí lo que ha pasado es que hemos tenido que llegar demasiado lejos para lograr algo. Hemos tenido que tirar por la ventana muchas cosas que queríamos que no se fueran,
pero ha sido la única forma en que el sistema reaccione. Y eso es lo patético y lo penoso, lo que decía Pico al principio. O sea, aquí ha habido una incapacidad deseada muchas veces de reaccionar durante décadas, que termina en que la gente dice, ya saben que la única forma en que se entiende este mensaje es que sea con todo, llevándose no solo el agua de la bañera, la guagua y la bañera. Con todo, sino para qué. Estamos en el camino hacia el plebiscito por una nueva constitución. ¿Cómo ve ese camino? Están las voces que dicen no están dadas las condiciones en este clima, no se puede. Y yo le doy un punto a esas voces y por lo tanto creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Antes de empezar esa conversación tenemos que asegurar la gobernabilidad porque todo nos indica que hay un vacío de poder. Entonces si no lo llenamos parcialmente primero, no vamos a poder ir a lo segundo. En eso sí tengo la derecha, yo creo que tiene un punto, pero ahora lo que los lleva es a decir, bueno, el gobierno es producto de un gobierno que no gobierna, entonces ¿qué hacemos con el gobierno? Probablemente esa pregunta no la quieren enfrentar porque son parte del problema, pero sí tienen un punto. Pero entendiendo que el gobierno no va a dejar no va a renunciar, el presidente lo ha dicho, ¿qué significa? ¿Tienen que poner mano dura? ¿Darle más atribuciones a Carabineros? Al decirle a los Carabineros con todo, sino para qué. La gente dice muchas cosas que después tiene que desdecirse. O sea, creo que indefectiblemente el gobierno no va a durar 2 años. Y por lo tanto, mientras todos los actores... ¿En términos concretos? ¿Dice que Piñera no termina su periodo? No, ¿para dónde tiene? ¿Cómo un celular vacío va a terminar? ¿Con qué energía va a terminar administrando un proceso? O un Congreso que no tiene ninguna legitimidad, que lo único que hacen es pelearse entre ellos, la izquierda culpa a la derecha culpa a la izquierda, dan un show, mientras los grandes problemas esperan. Entonces, si estamos de acuerdo en que el estallido no ha terminado y lo peor no ha pasado, no, efectivamente el sistema, si tuviera algún sentido ético o moral, a propósito de la conversación moral que tú venías, debería decirte ya, hasta aquí llegamos todos, vamos a reseteamos ley, elecciones, encauzamos este proceso. Eso es una salida institucional. Una ley. Eso pasa en los países desarrollados, que no tienen estas monarquías. Fíjate, los sistemas semipresidenciales o parlamentarios, ¿no? El gobierno se desgasta, se va y se hace una nueva elección y no hay un drama, la sociedad sigue funcionando. ¿Qué problema hay en eso? Entonces tenemos hiperdramatizado el tema de las continuidades de los gobiernos cuando eso es parte del problema en el que estamos hoy día. Este ciclo Bachelet-Piñera, hemos visto cómo al poco andar los gobiernos quedan vaciados de sentido de poder, sus coaliciones se autodestruyen, lo vimos con la nueva mayoría, no habían pasado ni 3 meses y ya estaban agarrados adentro de la coalición. Entonces la política que tenemos no da el ancho. El 18 de octubre marca un punto cero, pero estamos cansados del viejo ritual de que la república tienen que terminar los gobiernos porque si no es el desastre. Mira, en rigor, sácale la Guerra Fría, estamos en un desgobierno tal como el desgobierno de la Unidad Popular. Es lo mismo, el mismo vacío de poder. La diferencia es que en ese minuto, si una institución fallaba, si el juego institucional político fallaba, operaba otra institución. Antes del golpe, ¿no? Intermediando entre el gobierno y la oposición, entre Allende y Patricio Aylwin, estaban las sotanas del Cardenal Silva, la institución iglesia. Eso no se resuelve por la negociación, intervienen en otra institución, las Fuerzas Armadas, para bien o para mal. Da lo mismo del sector de que lo vea. Habían instituciones, hoy día no hay ninguna que quiera intervenir. Los militares están en el suelo, sacan a los infantes de marina y se ponen a jugar a la pelota con los manifestantes, se quieren ir para la casa, no están ni ahí con volver a pagar ningún costo de arreglar un entuerto político. La iglesia desapareció, no tiene capacidad de negociar en nada, una institución de legítima, no hay otras instituciones. Entonces, la única manera es que el pueblo vuelva a dotar de legitimidad de legitimidad soberana a nuevas autoridades provisionales para que encaucemos esta conversación. Voy a tomar el lenguaje del podcast que ustedes desarrollen. ¿Qué sería el acribillado de esta semana? O los Hay un gran acribillado que es la PSU, evidentemente. Pero yo creo que también en esta semana el juego que se propone la derecha es un juego tan equivocado que sencillamente es una situación de suicidio absoluto. O sea, ellos juran que encontraron un camino, tienen una hipótesis de trabajo, y cuando van cayendo los votos, ¿ya? Y vean que 27% en rechazo, ¿ya? Van a decir,
¿qué fue lo que hicimos? O sea, no... Ahora es que 27% no es poco si tú quieres ser candidato, entonces del sector. Pero va a ser un... Ese es el cálculo que están haciendo los presidenciables del sector. Una matemática penosa. Yo creo que el acribillado de la semana está en la derecha y en Mario Desbordes. ¿No? Mario Desbordes, sí, pasó desde los aplausos a le salió que no, sí, da lo mismo si lo aplaude o no lo aplaude. Él apostó por llevarse a la derecha al centro social, por así decirlo, pero le salió gente al camino, le dijeron, oiga, usted es el capataz, no es el dueño del fondo, ya apareció Carlos Larraín, ya apareció Andrea Alamán, y le fracturaron el partido. Y los senadores de Renovación Nacional no están en bloque, están votando por el no. Viene Osandón luego acá. Están por el rechazo. Y además es Bópoli se juega más para el lado del rechazo. ¿Cómo queda un presidente de partido que te dice yo voy por el sí y tus senadores en bloque te dicen que por el no? Acribillado como Sony con León en la caseta. Entonces, claramente Mario Desbordes, que puede haber tenido muy buena intención, actuó por impulso, se adelantó. Porque finalmente él es representante de un sector y quedó fuera de juego en el sector, porque el sector se empezó a inclinar mayoritariamente por él. Eso es una evidencia. Ahora, mirado de afuera es fácil, pero cuando eres presidente de partido, eso significa que, igual que Piñera, no tienes piso. Claro, y hay actores que empiezan a buscar, por ejemplo, lo que ha hecho Lavín, por ejemplo, es interesante. Lavín ha jugado el juego de ese viejito del Padrino que es Don Alto Velo, ¿ya? Que es que dice, no, si yo no estoy metido en ninguna de estas cosas, no tengo nada que ver, yo no voy a ser candidato presidencial, yo no voy a hacer esto, yo no estoy en nada, ¿ya? Solo estoy ayudando. ¿Qué necesitan? Pucha, se enojaron los dos, yo voy a tratar de ayudar. Y él organizaba parte importante de la fiesta. Lavín está ganando tiempo, no quiere tomar ninguna definición absoluta, ha dicho cosas para allá, para acá, está en el bacheletismo aliancista, como él mismo lo dijo alguna vez. Y va a quedar parado cuando todo se derrumbe. Exactamente. Bueno, si quieren escuchar más de la conversación que mantienen nuestros contertulios de este día, la próxima semana es mentira. Déjame invitar al público a nuestro seminario. Vamos a hacer nuestro taller de verano. Vamos a exhibir las 3 películas del Padrino. Vamos a analizar las 50 leyes del poder, que es un trabajo que ha sistematizado Alberto Mayor, que lo hizo para un curso universitario que al final no se hizo, pero lo hacemos en este taller. Yo voy con toda la trastienda, el making of del poder periodístico, ahí los datos duros, ¿no? ¿Quién es quién? Esa es la parte del copete. Esa es la parte buena. No se puede grabar porque si no me gano más querellas que la hace. De las 3 películas del Padrino. Sí, proyectamos las 3 películas. ¿Cuánto dura todo esto? Son 3 días. Agréguenle el irlandés y hacemos la semana completa. 16, viernes 17 y sábado 18 de enero en el Estadio Italiano. ¿Cómo me inscribo? Le lleva copete, tienen que escribir al mail elpoderimporta@gmail.com. Elpoderimporta@gmail.com. Sí. Está bueno, es literalmente una oferta difícil de rechazar. No, sí. Y recuerden que el libro El Big Bang también está el número 1. Y el miércoles siguiente hacemos sobre el estallido. Perfecto, así que no se lo pueden perder. También en el Estadio Italiano. Está movida la agenda. Muchas gracias por acompañarnos, estimados amigos. Les quiero contar a ustedes